Bienvenidos a Gol de Hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. Dicen por ahí que el Barça es el único equipo que solo sacando jugadores ya mejora su plantel. Salió Ronald Araujo y ahora salió Ferran Torres. ¿Están de acuerdo con esto o para ustedes han dejado salir a dos importantes futbolistas? Luego de varias semanas rumorándose el traspaso de Ferran al PSG, el día llegó y tan pronto como se anunció ya empezó a entrenar con su nuevo club. El español será el número 9 del campeón de la Champions, con el que ha firmado un contrato vinculante hasta el 2031. Los franceses pagan al Barcelona 50 millones de euros y el Barça, al no renovar al jugador, se ahorra 8 millones de euros que habría tenido que pagar al City si es que hubiese renovado, como una de las cláusulas que tenía su contrato. Recordemos que el equipo culé compró a Ferran al City en 2022 por 55 millones de euros. El multimillonario de Amazon Jeff Bezos ahora llega al fútbol. Bezos y un grupo de inversionistas llegaron a un acuerdo con el grupo Fenway Sports, dueños del Liverpool inglés, para la venta de un 30% del club tasado en 5.500 millones de libras esterlinas. Aquel 30% se vende entonces por un estimado de 1.650 millones de libras, lo que son 2.232 millones de dólares. Bezos no participará activamente, pero Amit Bhatia, líder de aquel consorcio, sí llegará a la vicepresidencia del Liverpool. Según Fenway Sports, esta venta de porcentaje no se da con el fin de iniciar la ruta de salida de los dueños actuales, sino que llega como un acuerdo estratégico que permitirá al Liverpool acelerar sus ganancias a través de nuevos acuerdos comerciales de la mano de Jeff Bezos y compañía. A pesar de esta negociación, la entrada de este grupo inversionista no tendrá impacto alguno en el mercado de fichajes actual de los Reds. Por lo tanto, si finalmente se ejecuta la operación Bradley Barcola, nada tendrá que ver con esta inyección económica. ¿Cómo verían ustedes este movimiento Barcola al Liverpool? ¿Es el salto de calidad que volverá a poner al equipo de Anfield en su lugar? Por lo pronto, la información sobre el tema conduce a que las probabilidades de dicho movimiento cada vez son mayores, y más cuando el entrenador del París empieza a lanzar declaraciones abiertas apoyando la marcha de un jugador que ya todos sabemos a quién se refiere. Cuando un jugador no tiene una sonrisa al venir aquí, es mejor buscar otra solución. Lo dijo Luis Enrique en la última conferencia de prensa con el París, el equipo en el que además Barcola no jugó ni un solo minuto en la disputa de la Supercopa de Europa días atrás contra el Aston Villa. El mensaje del DT es claro y sin rodeos. Ahora hay que ver qué pasa en el mercado. A Barcola se le vincula con el Liverpool e incluso se lo han preguntado a Nasser Al-Khelaifi, que así contestó: todos los jugadores son importantes. No puedo decir si Barcola se irá. Hoy es jugador del PSG. Ya veremos. Barcola y el Liverpool ya tienen un acuerdo personal, según Fabrizio Romano. The financial agreement with the player is okay, and now Liverpool and PSG keep talking. Su vínculo estaría acordado por 6 temporadas, pero entonces falta el acuerdo entre clubes que siguen negociando por el jugador francés. Hay una diferencia de valoración económica para el jugador entre ambos clubes, PSG y Liverpool, pero los Reds están en modo all-in por él. Por eso se empieza a hablar de 125 millones de euros como una cifra sobre la cual se podría llegar al acuerdo entre clubes. El Liverpool quiere dos extremos, pero también dependen de la marcha de Cody Gakpo, operación que negocian en este momento con el Tottenham. Por otra parte, un fichaje más del París y nada más y nada menos que en la zona donde juega Barcola. Otro indicio más que desde el PSG estarían pensando en la marcha del francés, porque pronto indicarán el fichaje del atacante Mika Götze, un extremo izquierdo. Prontamente se dará el anuncio de compra por un monto de 55 millones de euros y esto evidentemente podría provocar finalmente la marcha de Bradley Barcola. Una nueva era comienza para el Manchester City. Por primera vez en más de 10 años, el Sky Blue no tendrá a Pep Guardiola en el banquillo. Inicia la era Enzo Maresca y nada más y nada menos que en su primer partido podrá ganar su primer título. La Community Shield, lo que en otros países se conoce como la Supercopa, enfrenta al campeón vigente de la Premier League, el Arsenal, contra el campeón de la FA Cup, el Manchester City. En el Principality Stadium de Cardiff, el equipo de la ciudad de Manchester irá entonces por el primer título de Maresca como entrenador del Sky Blue, pero tendrá que hacerlo sin Rodri, que se recupera de una lesión en la espalda, ni tampoco podrán contar con el androide Haaland ni Elliot Anderson, jugadores que recientemente se incorporaron tras el Mundial de Fútbol. Por su parte, los Gunners a cargo de Mikel Arteta tendrán como baja a William Saliba por una lesión en su espalda, Jorrier Timber por un problema en la ingle, pero se espera el debut oficial de Bruno Guimaraes. Todo esto bajo las órdenes del español, que en la previa del juego habló sobre su renovación de contrato, asegurando que no hay por qué preocuparse, esto debido a que su nuevo
nuevo acuerdo nada que se anuncia, pero según sus palabras hay otras prioridades en el club y ya llegará el momento para ello. Para ustedes, ¿cuál de estos dos equipos dará el primer golpe sobre la mesa en la temporada? ¿Será el Arsenal o será el Manchester City? Los leemos ahí abajo en los comentarios. John Lucumi llega a la Juventus de Turín. Su anuncio oficial llegará en cualquier momento. Juventus paga al Bolonia 20 millones de euros fijos más 2 en complementos, contrato por 5 temporadas y un salario para el jugador de 2,5 millones de euros al año. Lucumi habría rechazado propuestas del Nottingham Forest y Sunderland de la Premier League, el Como de la Serie A, Besiktas y Galatasaray de Turquía. El mercado de fichajes de la vecchia señora continúa en la parte baja de la cancha y el arquero por el que vuelven a preguntar es Emiliano El Dibu Martínez. Sobre la portería de la vecchia señora hay un efecto dominó con 3 equipos más. El PSG da por cancelado el interés en Zion Suzuki. A partir de ahí, el Aston Villa contacta al Parma para igualar la propuesta económica que había puesto el PSG, 30 millones de euros, y empiezan a negociar. Si finalmente este acuerdo se da, las puertas de salida del Dibu se abrirían y en ese caso la probabilidad de ir a la Juve sería aún mayor. No sé cuál será la obsesión del Atleti con el automovilismo, pero así como habían anunciado a Canning Lee, ahora el anuncio es por el Cuti Romero. A sus 28 años de edad, el Cuti llega al Atlético traspasado desde los Spurs por unos 40 millones de euros y una firma de contrato por 5 temporadas. Estoy muy contento, muy feliz de llegar acá, a este enorme club, y nada, sé que vengo con la misma mentalidad de siempre, tratar de dejar mi nombre escrito en la historia de este hermoso club. 36 años, 650 partidos, 320 goles. Adiós al ídolo de la Lazio. Ciro Immobile anunció su retiro del fútbol tras marcar una época en Italia llena de recuerdos como aquella Euro conquistada con la Nacional en 2020. El máximo goleador en la historia de la Lazio con 207 anotaciones, pasó por clubes como la Juve, el Torino, el Dortmund, el Sevilla y por último se encontraba en el París FC, donde decidió terminar su carrera como futbolista profesional. No fue una ni fueron dos, fueron 3 las ofertas del Barcelona por Rodri Hernández. Lo quieren sí o sí. Hubo una primera oferta por 45 millones de euros más variables, una segunda por 65 millones con todo y variables y ahora llega la tercera por 70 millones de euros. El City analiza internamente su respuesta, pero todo indica que el fichaje está muy cerca. Rodri quiere llegar al Barça. Se comunica con sus compañeros de selección que juegan para el equipo culé a diario y solo espera que el City pueda cumplir ese deseo que tiene ahora mismo de vestirse de azulgrana. Las próximas 48 horas serán cruciales para este fichaje. Enzo Fernández y el Chelsea tenían un acuerdo de liberación del jugador por 120 millones de euros que venció ayer. Ahora, si el Manchester City quiere seguir tras la pista de Enzo, ya no podrán remitirse a dicho precio, sino que estarán sujetos al monto que el Chelsea considere correcto para dar salida al argentino. En otras noticias del mercado, Kevin Castaño ha llegado al Atlético Mineiro proveniente de River Plate en un préstamo con opción de compra. David Ospina llegó el 20 de julio al Atlante de México y después de 22 días se va del club debido a un problema físico en su codo. Es todo por ahora. Suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para estar notificado con toda la actualidad del mejor fútbol. Hasta la próxima.